Muy buenos días. Les saluda a Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta oportunidad les doy la bienvenida al encuentro SPDI programado para el mes de julio y titulado Diplomacia de la Paz, las Naciones Unidas. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia de tres personalidades sumamente destacadas. En primer lugar, la doctora Beatriz Merino, ex defensora del pueblo, el señor Manuel Romero, ex ministro de Industria, y el embajador Osvaldo Rivero, es representante del Perú ante las Naciones Unidas. En primer lugar, escucharemos las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Internacional tiene el agrado de continuar con su ciclo de conversatorios mensuales, encuentros SPDI, y dar la bienvenida a la edición correspondiente al presente mes, el mes de julio, el mes de la patria, dedicado a un tema de trascendente importancia para el escenario global actual: diplomacia de la paz, las Naciones Unidas. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas crecientes, conflictos persistentes y una fragmentación del multilateralismo, la Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el foro principal para la defensa de la paz, la seguridad y los derechos humanos. En las últimas semanas, la ONU ha desplegado esfuerzos significativos, tales como la próxima conferencia sobre el eventual posconflicto en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino, la renovación del mandato del Consejo de Seguridad para proteger rutas marítimas en el Mar Rojo frente a los ataques hutíes, y la implementación de una misión multinacional en Haití, en respuesta a una crisis humanitaria sin precedentes. Son solo algunas expresiones de su diplomacia activa frente a los desafíos contemporáneos. No obstante, también asistimos a una realidad en la que algunas potencias actúan de manera selectiva respecto al derecho internacional, invocándolo en determinados contextos, mientras la sobrepasan en otros. El paso de un mundo bipolar de Guerra Fría a una confrontación estratégica entre potencias, con Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea como actores centrales, plantea interrogantes sobre la efectividad del orden jurídico internacional vigente y anticipa un eventual reacomodo de normas, principios y mecanismos institucionales. Este panorama complejo, que involucra preocupaciones en materia de derechos humanos, seguridad internacional y estabilidad económica, interpela directamente al sistema de las Naciones Unidas, institución llamada a encarnar la voluntad colectiva de los estados por un orden más justo, pacífico y previsible. A ello se suma la reciente adopción de nuevos aranceles y medidas unilaterales que ha convulsionado el comercio internacional y las finanzas mundiales, replanteando el rol de instituciones creadas hace más de 7 décadas bajo el sistema de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, al igual que la Organización Mundial del Comercio, sucesora del General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Esta situación ha despertado una creciente preocupación en los mercados internacionales, reflejada en la volatilidad de bolsas tan relevantes como las de Wall Street, Londres y Hong Kong, entre otras. En este escenario, la comunidad internacional se interroga si estamos ante una crisis institucional que exige una reforma profunda del andamiaje económico multilateral existente. Esta compleja temática será abordada por nuestros distinguidos ponentes en un momento
en que la atención comienza a dirigirse también a la futura elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas en 2026, proceso en el que ya se perfilan propuestas para que, por primera vez, una dama, una mujer, asuma tan alta responsabilidad. En este contexto, resulta particularmente valioso abrir un espacio de reflexión sobre los logros, desafíos y proyecciones de la diplomacia multilateral que impulsa todo el sistema de la ONU respecto a su institucionalidad, a sus potenciales reformas, a sus organismos económicos de desarrollo, de industrialización, de migraciones, entre otros. Para abordar ello, contaremos con la participación de tres reconocidas personalidades. El embajador Osvaldo de Rivero Barreto, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, ex representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, ex embajador del Perú en los Estados Unidos de América y ex secretario general de la Presidencia de la República. La magíster Beatriz Merino Lucero, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, ex defensora del pueblo, ex parlamentaria, magíster en Derecho por la Universidad de Harvard y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El magíster Manuel Romero Caro, ex ministro de Industrias del Perú, máster en Economía por Virginia Polytechnic Institute and State University y fundador del diario Gestión. Y la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien moderará este significativo encuentro. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional renovamos nuestro compromiso con el análisis plural, crítico y académico de los grandes temas de la agenda internacional, reafirmando nuestra vocación por una diplomacia comprometida con el derecho, la paz y la cooperación internacional. Por vuestra atención, muchas gracias. Esas fueron las palabras del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En primer lugar, vamos a tener la disertación de la magíster Beatriz Merino Lucero, quien es una miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Voy a permitirme leer su CV, que en sí tiene una trayectoria bastante destacada, prolífica, extensa. Ella es magíster en Derecho por la Universidad de Harvard, con estudios de posgrado en Tributación y Economía en la London School of Economics, después de graduarse con el título de abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en la gestión de instituciones del ámbito privado y público, como el Banco Mundial, la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Corporación Multinacional de Procter & Gamble, la Asociación de FEPES y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Fue senadora de la República en el periodo 1990 y 1992 y congresista de la República entre 1995 y 2000. Presidió en esas ocasiones las comisiones de la mujer y del ambiente. Desde el año 2005 al año 2011 desempeñó el cargo de defensora del pueblo. En reconocimiento a su gestión, en el año 2009 fue elegida presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, conocida por sus siglas como FIO. Y desde junio del 2010 al 2011 asumió la presidencia del Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Ha sido además miembro fundadora de la Network of Political Leaders United to Support Shared Societies, NET+, del Club de Madrid, desde el 1 de abril hasta enero del 2012. Desde el 2013 a diciembre de 2015 se desempeñó como presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, un gremio que agrupa a 3 empresas del sector hidrocarburos en el Perú. Desde octubre de 2013 fue nombrada presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Páez. En el año 2016 asumió el cargo de presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, cargo que desempeña hasta la actualidad. Estimada doctora Beatriz Merino, es un honor contar con su presencia. Sabemos que
dentro de poco también tiene que cumplir con muchos compromisos propios de su cargo, así es que estamos muy complacidos de que nos esté acompañando esta mañana. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, doctora Kumpa. Estimado presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, embajador Oscar Maurtua, estimados miembros de la SPDI, distinguidos participantes. Es para mí un verdadero honor y un privilegio dirigirme a ustedes hoy en este encuentro dedicado a un tema tan vital como la diplomacia de la paz, las Naciones Unidas. Agradezco sinceramente la invitación para compartir algunas ideas sobre un concepto que, aunque a veces damos por sentado, es la base de una vida digna y un desarrollo verdadero. La paz como un desarrollo humano fundamental, impulsado y protegido por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de paz, muchos peruanos inmediatamente pensamos en la ausencia de conflictos o de guerras. Y si por ello, en duda, es un aspecto fundamental, pero la paz es mucho más profunda que eso. Es un estado activo donde cada persona puede desarrollar su potencial, vivir con dignidad en un ambiente de justicia y seguridad. Es un lugar donde los derechos humanos se respetan, donde los problemas se resuelven de forma pacífica, donde la pobreza disminuye y la igualdad avanza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, no menciona textualmente que la paz es un derecho, pero si la leemos con detenimiento nos daremos cuenta de lo que implica. Al hablar de derechos como derecho a la vida, a la libertad, la seguridad, la igualdad, la libertad de pensamiento o la buena calidad de vida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica en su lenguaje que la paz es la condición indispensable para que todos esos otros derechos que he mencionado puedan existir. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos hablar del derecho a la vida si hay una guerra? ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión si la violencia silencia las voces? Y la respuesta es clara. La paz es el cimiento sobre el cual se construyen y se mantienen todos los demás derechos. Sin paz, los otros derechos son solo expresiones literarias sin un correlato con la realidad. Las Naciones Unidas, que nacieron en 1945, después de la tragedia de dos guerras mundiales, tenían un objetivo principal expresado muy claramente, que fue salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. La Carta de las Naciones Unidas, equivalente a su constitución, lo deja muy claro. Sus principios se basan en la igualdad soberana de todos sus miembros, arreglando sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni tampoco la justicia. En sus casi 80 años de existencia, las Naciones Unidas han usado muchas herramientas para promover y mantener la paz. Desde la diplomacia para prevenir conflictos y la mediación entre las partes, hasta el mantenimiento de la paz, los famosos cascos azules, la reconstrucción después de los conflictos y el fomento de la cooperación en temas económicos, sociales y humanitarios. El trabajo de las Naciones Unidas es muy amplio y abarca todas las formas conocidas para construir la paz. Y estas formas, por ejemplo, son, en primer lugar, el mantenimiento de la paz llamado peacekeeping. Las misiones de paz que han sido claves para estabilizar zonas de conflicto, vigilar los altos al fuego, proteger a la gente involucrada y permitir que llegue la ayuda humanitaria. Han sido una herramienta vital para crear el espacio necesario para que comiencen los procesos de paz duraderos. Pensemos en misiones como la de Chipre o Líbano, que aunque tienen desafíos han evitado mayores desastres y salvado muchísimas vidas. Un segundo tema es la diplomacia preventiva y la mediación. Las Naciones Unidas participan activamente en evitar conflictos a través de la mediación y los buenos oficios. El secretario general de las Naciones Unidas y sus enviados especiales son fundamentales para bajar las tensiones antes de que estallen las guerras. A menudo su trabajo es silencioso, lejos de los titulares de los medios de comunicación, pero es esencial para la estabilidad mundial. Un tercer punto es la consolidación de la paz o el peace building. La labor de Naciones Unidas en la consolidación de la paz es vasta y se despliega a través de múltiples herramientas y mecanismos.
Esto incluye desde el despliegue de misiones de paz multidisciplinarias que no solo monitorean ceses al fuego, sino que también apoyan la reforma del sector de seguridad y la organización de elecciones, hasta la implementación de programas de desarrollo sostenible que abordan la pobreza y la desigualdad, causas subyacentes de muchos conflictos. Una vez que el conflicto termina, el trabajo de consolidar la paz se enfoca en reconstruir a las sociedades. Eso significa fortalecer las instituciones, promover el respeto a la ley, ayudar a los excombatientes a reinsertarse y solucionar las causas profundas que generaron el conflicto. Esta etapa es crucial para que la violencia no regrese. Sin justicia, sin oportunidades económicas y sin una verdadera reconciliación, la paz es muy frágil. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en el siglo XXI? Aunque hemos avanzado significativamente en la búsqueda y promoción de la paz desde la creación de las Naciones Unidas, el siglo XXI nos presenta un panorama lleno de desafíos complejos y cambiantes. Las amenazas a la paz ya no se limitan únicamente a los conflictos tradicionales entre estados soberanos, donde un país invade o se enfrenta directamente a otro. Hoy en día nos enfrentamos a una serie de problemas mucho más complejos incluso. Por ejemplo, el terrorismo internacional, una amenaza global que trasciende en fronteras y afecta a comunidades enteras, convirtiéndose en una preocupación constante de todos los países. También presenciamos un aumento de las guerras que ocurren dentro de un mismo país, conocidas como conflictos internos o guerras civiles, que a menudo son devastadoras para sus poblaciones. El crimen organizado internacional, con sus vastas redes, también representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad. Y a estos se suman nuevos peligros emergentes, como los ataques cibernéticos, que pueden desestabilizar infraestructuras críticas y afectar la vida de millones de personas sin necesidad de un enfrentamiento físico. Además, y de manera cada vez más evidente, las consecuencias del cambio climático se están convirtiendo en un factor que puede exacerbar las tensiones existentes y provocar nuevos conflictos. Los desastres naturales, la escasez de recursos como el agua o la tierra fértil, la degradación ambiental pueden forzar a grandes movimientos de personas, generando desplazamientos masivos y en ocasiones disputas por los recursos restantes. Y por si fuera poco, la cantidad de armas en el mundo, especialmente las armas nucleares, siguen siendo una amenaza latente y existencial para la supervivencia misma de la humanidad, recordándonos la fragilidad de nuestra paz si no se gestiona con responsabilidad. No obstante, en medio de estos desafíos también tenemos a nuestra disposición oportunidades únicas que antes no existían. La globalización que nos conecta a todos a través de fronteras y el vertiginoso avance de la tecnología han transformado la manera en la que nos relacionamos y nos comunicamos. Estas herramientas nos permiten facilitar la diplomacia a una escala sin precedentes, permitiendo que líderes y negociadores se conecten y trabajen juntos de la manera más eficiente. El intercambio de información se ha vuelto casi instantáneo, lo que puede ayudar a comprender mejor las situaciones y a coordinar respuestas ante la crisis. Además, la tecnología y la globalización han empoderado la participación de la sociedad civil en los debates y acciones por la paz, dando voz a quienes antes no la tenían. Y un ejemplo claro de estas oportunidades es el papel cada vez más reconocido y valorado de las mujeres en la construcción de la paz. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue un hito al destacar la importancia vital de la participación femenina en todos los niveles de los procesos de paz. Se ha demostrado que la inclusión de las mujeres no es solo una cuestión de equidad, sino que es esencial para lograr soluciones más completas, justas y sobre todo duraderas a los conflictos. Su perspectiva y experiencia en las negociaciones de paz y en la toma de decisiones
multiplican las posibilidades para alcanzar una paz verdadera y sostenible, ya que a menudo aportan enfoques más inclusivos y orientados a la comunidad. ¿Y cuál es el papel del derecho y de nuestra sociedad peruana de derecho internacional? En este panorama, el derecho, especialmente el derecho internacional, tiene un rol irreemplazable. Es el marco que nos ofrece las reglas y los principios para que los países y las personas convivan en paz. La Carta de las Naciones Unidas no es solo un tratado, es como la constitución de un orden basado en la cooperación y el respeto mutuo. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional, como un pilar del pensamiento jurídico de nuestro país, tiene una responsabilidad fundamental en promover esos principios. Debemos seguir siendo la voz importante y propositiva en el debate sobre cómo fortalecer el derecho internacional, sobre cómo asegurar que se rinda cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos y el derecho humanitario, y cómo adaptar nuestras leyes, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar eficazmente las nuevas amenazas a la paz. Nuestra labor como abogados no es solo interpretar y aplicar las leyes, es también una labor de promoción, de educación y de sensibilización. Debemos formar a las nuevas generaciones de abogados en la cultura de la paz, en la importancia de resolver los problemas sin violencia y en el respeto total a los derechos humanos. Debemos impulsar la mediación, la conciliación y el arbitraje como opciones válidas frente al enfrentamiento, tanto en el Perú como a nivel internacional. Y por supuesto, debemos abogar por sistemas judiciales fuertes e imparciales que sean pilares de la paz social. En resumen, la paz no es un sueño imposible, es un derecho humano fundamental, una condición esencial para el desarrollo de las personas y su dignidad y una responsabilidad que compartimos todos. Las Naciones Unidas han sido y seguirán siendo el motor principal de esta noble causa, pero su éxito depende del compromiso de cada uno de nosotros, de los países, de las organizaciones civiles, de las universidades y, por supuesto, de la comunidad jurídica. Recordemos las famosas palabras de la Carta de la UNESCO, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Como profesionales del derecho contamos con herramientas excepcionalmente poderosas para construir esos baluartes de la paz. Nos referimos a la lógica inquebrantable de la razón y a la balanza insobornable de la justicia. Tenemos el deber de defender con ahínco la estructura de paz que las Naciones Unidas, a través de su Carta y sus principios de igualdad y solución pacífica de controversias, nos han dado. Y no solo debemos defenderla, sino también tener la visión y la adaptabilidad para ajustarla y fortalecerla frente a los complejos y nuevos desafíos que caracterizan nuestro tiempo, como el terrorismo o los conflictos internos, o como el crimen organizado, o como los ataques cibernéticos y el cambio climático. Por ende, sigamos trabajando juntos con una convicción inquebrantable que la paz es mucho más que la simple ausencia de un conflicto. Es la presencia palpable, viva y constante de la justicia en todas sus formas, de la dignidad para cada ser humano sin excepción y de oportunidades equitativas para cada hombre, mujer o niño. Es un compromiso continuo para edificar sociedades más justas, seguras e inclusivas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Beatriz Merino. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera solamente trasladarle un par de preguntas a propósito de su atinada disertación de esta mañana. La primera es, tomando en cuenta su larga trayectoria tanto en el ámbito privado como público, ¿cómo así usted ha tenido oportunidad de aplicar una destreza de diplomacia, de promoción de la paz, por ejemplo, cuando se encontraba al frente de la Defensoría del Pueblo? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me hace recordar quizás las tareas más gratas que he tenido en mi vida, tanto en el sector privado como el público, ¿no? En efecto, a mí me tocó en la Defensoría del Pueblo, en primer lugar, promover
crear y desarrollar su unidad de conflictos, ¿no? Inicialmente fue una unidad de conflictos y posteriormente una defensoría adjunta para los conflictos. Cuando yo llegué a la Defensoría del Pueblo, me percaté incluso que ese iba a ser el problema fundamental en los próximos años. Y había un informe, en realidad era un informe que ya se hacía, pero no era tan, digamos, conocido, ¿no? Que era un informe de conflictos que justamente se desarrolló a partir de la muerte de un alcalde en Puno, ¿no? Entonces, lo que hice entonces fue conseguir digamos, cooperación internacional y, y contar con la mayor cantidad de expertos en la Defensoría del Pueblo para constituir una unidad de conflictos fuerte, ¿no? Con hechos objetivos, o sea, con datos, digamos, numerosos, constantes, objetivos, sin ideología de ninguna categoría, sino simplemente de, de poder transmitir qué cosa es lo que estaba sucediendo para que ese informe se convirtiera en una herramienta preventiva, ¿no? Y catalogamos a los principios, a los conflictos en diferentes categorías. Bueno, pues así como lo intuí, sucedió, ¿no? Y cuando se desbordó la ola de conflictos, en particular en los aspectos extractivos, ¿no? Algunos de ellos con tomas de carreteras, algunos de ellos con muertes, etcétera, la Defensoría del Pueblo estaba preparada, ¿no? Para poder asistir en la mediación para esos conflictos. Yo tengo que decirles que quizá mi experiencia, la experiencia que yo tuve, ¿no? Es que es indispensable la presencia personal del líder de la organización. A mí me tocó la oportunidad de estar lamentablemente luego de los hechos porque sorprendió a todo el país en el famoso conflicto de Bagua, ¿no? Fuimos los de la Defensoría los únicos funcionarios del Estado que llegamos luego de la tragedia, ¿no? Y pudimos, digamos, a través de nuestro esfuerzo, hacer que se bajaran las tensiones y y, y se pudiese llegar, digamos, a atender a los heridos, Poco después se produjo un evento, quizás no tan grande, pero bastante, digamos, complejo con relación a las mismas demandas en el sur del Perú. Y entonces yo me di cuenta que lo que tenía que hacer, y no solo yo, ¿no? Sino las personas de la institución y otras instituciones también, hacerse presente de manera inmediata. Se habían, digamos, detenido los ómnibus en las carreteras, ¿no? Y así fue. Y fuimos, y fui, y llegué, y llegó la fiscal de Arequipa, recuerdo, y llegó el general de la región, y nos sentamos, y mientras había supuesta violenta exterior, ¿no? Y logramos que después llegaran los políticos, y los políticos resolvieran. Esa fue lo que yo aprendí, y esa fue lo que pude poner en ejercicio y aportar, ¿no? En este tema de la paz y los conflictos como defensora. Sí. Muchísimas gracias, doctora Merino, por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tiene una agenda súper recargada y a pesar de ello ha tenido la gentileza de brindarnos estos minutos. Así es que, bueno, con mucha pena la vamos a dejar ir. Creo que hay mucha expectativa por volver a escucharla, pero confiamos en que va a haber nuevas oportunidades en las que podamos compartir con usted su experiencia y sus reflexiones y bueno, las ideas que ha compartido con nosotros, ¿no? La importancia de recoger estos valores que promueve la Organización de las Naciones Unidas y aterrizarlos en nuestra realidad nacional, también como usted muy bien ha hecho a lo largo de su trayectoria y con las experiencias que ha comentado en esta mañana. Gracias por Muchas, acompañarnos, querida doctora. muchas gracias a usted, doctora Cumpa, y gracias a todos por esta deferencia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, a continuación vamos a tener la intervención del embajador Osvaldo de Rivero, para lo cual vamos a establecer conexión con él dentro de un par de minutos para poder comunicarnos a través telefónica. Así que les vamos a pedir solamente un par de minutos para poder establecer la conexión. Muchas gracias.
Listo, buenos días. Ya estamos en conexión con el embajador Osvaldo Rivero, a quien voy a permitirme presentar. Él está conectado con nosotros desde Estados Unidos vía telefónica. El embajador Osvaldo Rivero Barreto es diplomático peruano con una destacada trayectoria en el ámbito internacional. Ha representado al Perú en diversos foros multilaterales, incluyendo en especial las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Grupo de los 77 Países en Desarrollo. Como dijimos, su carrera incluye cargos como representante permanente del Perú ante la ONU en Nueva York y embajador en Estados Unidos. En el ámbito académico, el embajador de Rivero ha sido autor de obras muy influyentes como El mito del desarrollo y otra obra titulada Los estados inviables, que abordan críticamente los desafíos del desarrollo sostenible y las economías vulnerables. Su enfoque analítico y su experiencia práctica han contribuido significativamente al debate sobre la política internacional y el desarrollo global, convirtiéndose en un destacado diplomático. El embajador Osvaldo Rivero además es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Él nos acompaña esta mañana y va a compartir una serie de reflexiones que él ha podido recoger a lo largo de su destacada trayectoria, las misiones en las que él ha contribuido enormemente en el marco de las Naciones Unidas y también, ¿por qué no?, una mirada crítica sobre lo que sucede en este espacio multilateral actualmente. Gracias por acompañarnos, querido embajador. Queríamos, por favor, que nos comente un poco y para comenzar esta conversación sobre la diplomacia de la paz y las misiones de paz en las que usted pudo participar en el pasado en su labor diplomática. Ok, mire, lo que estamos viviendo ahora es un mundo anárquico y violento, donde los Estados Unidos ya no es el sheriff del mundo, ni Rusia ni China lo son. Es decir, vivimos en un momento anárquico y violento, en un mundo tenebroso donde se están modernizando y alistando las armas nucleares en varios países que las tienen. Además, un mundo pues que surge el terrorismo, estallan guerras increíbles y por lo de tales, y que se convierten en genocidios, ¿no? Latinoamérica se destruye también por el crecimiento de la delincuencia y sobre todo un mundo anárquico donde la actividad humana hace que se recaliente peligrosamente el planeta, pasando ahora el límite de 1.5 grados centígrados de calentamiento de la Tierra y con ello amenazando la viabilidad de muchas naciones, ¿no? Y posiblemente también del Perú como Estado-nación. El cambio climático no es pues del planeta, no es algo que va a pasar en el futuro, sino que aunque ya está pasando. Hoy vemos cómo se destruye totalmente California y Los Ángeles y otras partes del planeta. El cambio climático pues está pasando hoy con a lo más peligroso en estos momentos, que son el deshielo del Ártico, el deshielo de la Antártica y de Groenlandia, cosas que van a hacer crecer enormemente los océanos. Ante esto, actualmente prácticamente hay pocas acciones. Han habido más de 20 reuniones sobre cambio climático en Naciones Unidas que no han llegado a nada, absolutamente, porque, claro, el problema es que el cambio climático, ¿quién lo originó? Lo originó la revolución industrial, es decir, los países desarrollados. ¿Qué nos van a pagar? Todos ellos y nosotros, pero nosotros no hemos malogrado prácticamente lo que se llama la forma como el agua funciona en el planeta. Actualmente
el agua está constantemente, se convirtió en hielo y ahora está prácticamente derritiéndose por todos lados y creando con eso problemas totalmente eh, peligrosos y también y también no peligrosos, sino viables y muy importantes para otras potencias. Por ejemplo, el desarrollo, como se puede decir, el deshielo del, del, del Ártico ha favorecido mucho a Rusia. Se ha abierto totalmente el techo del mundo, todo el Ártico, a su poder. En estos momentos, Rusia tiene buques de casi 100.000 toneladas, que son verdaderos mm, eh, armas, que pueden tener armas nucleares, ¿no? Y domina totalmente el Ártico y ha invitado a China a abrir una base naval, ¿no? En el Ártico. Así este problema del hielo va a causar pues, fundamentalmente choques entre las grandes potencias nucleares todas, ¿no? Esperamos que nunca pase verdaderamente estalle una guerra nuclear, pero está más cerca que mucho antes, está más cerca que cuando estaba la Guerra Fría. Ahora verdaderamente, hace poco nomás, casi se han agarrado nuclearmente Pakistán y la India. ¿Ah? No pasó porque los países, las grandes potencias dijeron, oigan, ustedes se matan entre ustedes, pero la radiación que va a crear una guerra nuclear en el Asia los va a matar a todos los asiáticos prácticamente y no tenemos por qué perder la vida de nuestros países si ustedes se agarran, porque al final del estallido nuclear viene lo que se llama la reacción nuclear, que es la manera como los seres humanos se contagian de radiación nuclear y mueren, pues, ¿no? Como pasó en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, todo esto pues es muy importante porque lo más difícil que tenemos ahora frente es el cambio climático. El cambio climático que el otro día, conversando con unos personas que están siguiéndolo, me dijeron que la Tierra estaba en crisis. Y yo le dije, no, la Tierra no está en crisis, está dando vueltas alrededor del Sol, como siempre. Los que estamos en crisis somos nosotros, que le hemos recalentado. No, la Tierra no está haciendo nada malo, está haciendo lo que hace millones y millones y trillones de años, dar vueltas al Sol, a una estrella, que es el Sol. Sí. ¿No? De la galaxia total. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es verdaderamente malograr casi toda la ecuación del agua, de la tierra, y ahora cada vez más se, se derrite, como queda de hielo, se derrite como han visto, en el Ártico, en la Antártida, y la Antártida también, y Groenlandia. Bueno, todo esto también afecta al Perú. Pero hasta ahora no hay una conciencia sobre el cambio climático ni una manera de tener una política exterior que yo llamaría de realpolitik, que significa que tenemos que manejar nuestra
acciones internacionales de acuerdo a los intereses nacionales nuestros, no los de otros, ¿no? Porque aquí se están peleando todos los países para hacer tomar unas cosas por otros. Por ejemplo, en el caso del agua que falta, por ejemplo, en el sur del Perú, en Tacna, hay agua subterránea, pero Chile dice que esa agua subterránea es de ellos. No, bueno, todas estas cosas llevan a veces ¿cómo se puede decir? A guerras. Pueden llegar cuando cada vez se llene más y se aumente más el nivel del mar, ¿no? Muchos países irán al interior de otros países porque el mar los va a destruir, ¿no? Varias ciudades son malogradas. Ya por lo menos los americanos en Nueva York están tomando medidas para ver cómo va a pasar eso, porque Nueva York se va a inundar de aquí a unos años. Bueno, entonces estamos pues en una idea, en un sitio que para Naciones Unidas es demasiado, más todo esto. Es imposible. No nos ponemos de acuerdo, más de 20 reuniones sobre cambio climático, y es una desgracia eso, absolutamente, ¿no? Como lo estoy diciendo. Y en total, en el caso ya del Perú y, y de los países andinos, es que más o menos, según los científicos de Naciones Unidas, en el 2034 o 36 va a haber una enorme, enorme, ¿cómo podríamos decir? De todo el agua que, de hielo. que se deshiela de los Andes, ¿no? Y al descenderse los Andes, bueno, a pesar de que hasta Huaycot también va a dejarse a destruir la gran importancia para Perú, que es como hoy día es la, la cuestión agrícola, que somos ahora muy buenos exportadores agrícolas. Bueno, todo eso tenemos que verlo, pero nadie lo ve en el Perú, ¿no? Este 2034, 2036, donde puede ser el país inviable. También Colombia, también Bolivia, Chile también, y ¿qué harán? ¿Y qué pasará cuando se sientan que no tienen agua? Chile, por ejemplo. ¿Ah? ¿Quién toca a otro? ¿Ah? Por eso tenemos que tener en cuenta también mucho en la Realpolitik una gran política de, de defensa. Tenemos que tenerlo. Los estados tienen que tener defensas, ¿no? Y no dejarse a tomar por otros que quieren su agua o quieren. Ahora, esto del Perú, por ejemplo, lo que yo he conversado en Estados Unidos con personas que conocen constantemente y siguen el proceso peruano, hace que en el Perú se haga ya una especie de, de, de prioridad que sea nacional, que es con el cambio climático, que podríamos, por ejemplo, que esa gran destrucción de la exportación agrícola peruana se puede evitar si es que ponemos en los 3.000 kilómetros de nuestras cosas desalinear el mar,
tener plantas desalinizadoras del mar a lo largo de los 3.000 kilómetros cuadrados de la costa peruana. Y con esas plantas desalinizadoras de agua, con las cuales ya no vamos a sufrir la gran caída del agua en el año 2034, 36, como he dicho. Entonces, ellas pueden funcionar con energía solar, ¿no? Y ser mucho más barata. Y energía solar tiene mucho el Perú en toda la costa. Invierno y verano hay sol. Y no lo usamos. Y teníamos que usarla para crear estas desalinizadoras de agua y así no perdernos en la inviabilidad nacional con el cambio climático y la caída de las sequías y la sequía desde 2014-2006 que los científicos de las Naciones Unidas predicen. Esto es todo por el momento. Los quería transmitir a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por conectarse con nosotros desde Estados Unidos. Y hemos estado hablando pues de la ONU y usted nos está dando un panorama muy interesante sobre la afectación del cambio climático a nivel global y también al Perú. Y a propósito pues justamente de la opinión consultiva que el día de ayer acaba de emitir la Corte Internacional de Justicia respecto a las obligaciones de los estados respecto al cambio climático. Así que consideramos su comentario sumamente pertinente para poner en valor, ¿no? Y tomar en cuenta la importancia de este pronunciamiento judicial porque tiene un impacto directo y evidente en la vida humana y por supuesto en el Perú y como usted muy bien lo ha explicado, en la economía peruana y en el rol que juegan nuestras agroexportaciones. Nosotros también como país agroexportador nos vamos a ver sumamente impactados y ya nos vemos impactados por los efectos del cambio climático. Muchas gracias, querido embajador Osvaldo Rivero Barreto, por habernos acompañado esta mañana con estos comentarios. Claro, a sus órdenes. Y saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Que tenga buen día. Listo, y a continuación vamos a escuchar, ahora que hemos hablado un poco sobre, con la doctora Merino, sobre la diplomacia de la paz y la paz como un derecho humano, su aplicación también en la solución de conflictos internos en el Perú, y luego hemos escuchado al embajador Osvaldo Rivero hacer énfasis sobre el cambio climático y su impacto en la seguridad económica, la seguridad alimentaria en el Perú. Vamos a escuchar finalmente a otro de nuestros destacados panelistas que nos acompañan esta mañana. Él es el doctor Manuel Romero y voy a proceder a realizar su presentación porque él nos va a dar una visión más bien económica sobre cómo la paz impacta en la economía global y por supuesto el Perú. El magíster Manuel Romero Caro es fundador del diario Gestión. Es máster en economía por Virginia Polytechnic Institute and State University of Blacksburg. Es economista de profesión y empresario con amplia experiencia en el sector público y privado, incluyendo cargos como ministro de Industria, Comercio y Turismo. Igualmente ha sido presidente y directivo de importantes empresas y organizaciones empresariales y ha llegado a ser decano del Colegio de Economistas del Perú. Es un reconocido conferencista y columnista. Su trayectoria destaca por su compromiso en el desarrollo económico y la integridad empresarial. Señor Manuel Romero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo escuchamos. Estamos allí, de repente no nos escucha. A ver, vamos a esperar unos minutos para poder establecer conexión. ¿Me escuchan? Ya estamos, sí, ya estamos conectados, señor Romero, lo escuchamos. Bueno, para mí es un honor poder hablar ante tan distinguido auditorio y agradecer tanto al presidente, el doctor Óscar Maburto, como a usted como secretaria, directora ejecutiva de la sociedad. Bien, en el tema de los aspectos económicos,
de la Paz, quisiera empezar citando unas palabras del vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, durante el discurso de clausura del año académico de la Academia Naval de Estados Unidos, y, y lo voy a leer para citarlo textualmente. Dice: la era de la supremacía indiscutible de Estados Unidos ha acabado. El imperio ha perdido su dominio unipolar sobre el planeta. Estados Unidos gozaba del beneficio casi indiscutible de los bienes comunes. El dominio global ha terminado y China está decidida a superarnos en cada uno de sus ámbitos. Está pues claro el camino por el que tenemos que transitar. De un lado tenemos al último imperio cristiano occidental en un siglo, que no va a ser reemplazado por otro imperio cristiano occidental. Ya no va a haber, como hubo, la transferencia a los británicos, a los españoles o a los portugueses. Entramos a un mundo cuando menos diferente de lo que ha sucedido en el último siglo. Y tenemos de un lado a una potencia declinante, como lo ha aceptado el vicepresidente, y de otro lado tenemos a China y las potencias euroasiáticas agrupadas en el BRICS. Y para tener una idea, todo esto dentro de un marco militarista, en el cual, por ejemplo, en el muy reciente presentación de presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto de defensa ha sido de $1 trillón. Repito, de $1 trillón, el más grande de toda su existencia. Asimismo, en el caso de los países de la OTAN, se les ha puesto una meta de destinar a la defensa el 5% del Producto Bruto Interno de cada uno de sus integrantes, lo que va a ser un esfuerzo de más de $800.000 millones, porque la mayor parte de los países estaban por debajo del 2%. Entonces, en este contexto es que se va a desenvolver el enfrentamiento de un lado del grupo del G7 y Estados Unidos, y del otro de China y todos los participantes en los BRICS. Para tener una idea de los mismos, le diremos que según las cifras del Fondo Monetario Internacional, en el año 2004, Estados Unidos registró un PBI de 2.8%, mientras que el Fondo Monetario ha calculado que China ha registrado un incremento de 5% del PBI. Entonces, de otro lado, los países del grupo de los 7 tienen un crecimiento mucho menos dinámico que los países de los BRICS. Entonces, desde que los BRICS aceptaron en enero del año pasado el ingreso de nuevos miembros, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, etcétera, se han solicitado el ingreso 40 nuevos países. Entonces, mientras los BRICS tienen más del 55% de la población mundial, Estados Unidos y el grupo de los 7 tiene el 10%. Asimismo, en las proyecciones que se han efectuado sobre el crecimiento, el nivel de crecimiento del grupo de los BRICS, por ejemplo, de la India ha crecido 7% el año pasado, mientras que en el G7 ninguno ha superado a Estados Unidos, e inclusive la economía que era motor del
de Europa, la economía alemana no ha tenido un registro positivo, está en una recesión. Entonces, este cuadro y esta proyección futura ha generado inquietud en los políticos, digamos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y en este escenario es que nos encontramos en el momento actual. Teniendo en cuenta, en consideración los siguientes hechos. Número uno, Estados Unidos en estos momentos, en este mes, está atravesando por un periodo bastante difícil, ya que se vence el 7%, 7 billones de dólares que van a tener que renegociar. Estados Unidos tiene una deuda equivalente, tiene la más alta deuda del país alguno en el mundo. Entonces, eso ha originado de que el vencimiento de 7 billones que tiene este año sea un poco mucho más difícil de renegociar, y la tasa de interés que tienen los bonos del Tesoro ha ido subiendo desde 3% que estaba en septiembre a casi 5% en la actualidad. Entonces, este es otro elemento que pone presión a la situación actual, porque según el año fiscal que acaba de comenzar en Estados Unidos, solamente los intereses de la deuda de Estados Unidos superan los 900.000 millones de dólares. Entonces, hay ciertas dudas de cómo se va a desenvolver la renegociación de la deuda externa. Y esto está originando mayor inestabilidad y mayores tendencias radicales en el momento actual. Es que lo que sucede es que la riqueza del mundo se está cambiando, se está moviendo, por ejemplo, del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y las herramientas que Estados Unidos ha utilizado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ya no están funcionando, como es el caso de las penalidades y de los aranceles. Les quiero poner un ejemplo nada más. Cuando empezó la guerra de Ucrania, hace más de 3 años, el presidente Biden anunció una serie de medidas contra Rusia y dijo que en cuanto se aplicaran esas medidas, la guerra iba a acabar rápidamente, y el rublo se iba a desestabilizar y Rusia iba a caer de rodillas. Bueno, nada de eso ha ocurrido. La economía rusa se ha desenvuelto en mucho mayor nivel que la americana. ¿Y por qué? Porque el principal aspecto de las sanciones era cortarle el abastecimiento de energía que daba Rusia a toda Europa. Sin embargo, los BRICS, en este caso China y la India, les más que superaron el abastecimiento. O sea, no te va a comprar Europa, bueno, nosotros te vamos a comprar, y no sucedió nada. Entonces, otro ejemplo, ese entonces senador, que ahora ocupa el puesto de secretario de Estado, Rubio, en el 2023, cuando Rusia y China firmaron un convenio para que su comercio entre ellos dos se efectuara en sus propias monedas, dejando de lado al dólar americano, el senador Rubio manifestó que en 5 años, o sea, 2028, ya no iba a poder poner sanciones Estados Unidos, porque los
las otras economías, estamos hablando de China, los BRICS, etcétera, habrían formado una economía paralela fuera del dólar, lo cual les quitaba la posibilidad de aplicar ese tipo de sanciones. Entonces, todo lo anterior eh, es bastante grave, sobre todo para Estados Unidos, y ha generado una reacción para compensar, entre comillas, lo que he mencionado. Entonces, Estados Unidos ha dado una serie de medidas arancelarias que no vale la pena repasarlas, pero a su vez los países afectados han reaccionado mucho más rápidamente de lo que esperaba Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Canadá, que era el socio más cercano de Estados Unidos, rápidamente ha reemplazado los contratos que tenían con Estados Unidos con contratos a largo plazo con la China. Y así una serie, México similarmente. Entonces, se va formando una situación bastante complicada, y si tenemos el caso de que el ahora secretario de Estado piensa que el dólar va a declinar y que ya no va a tener divisa internacional a partir de 2028, incentiva a otro tipo de salidas. Tenemos hasta ahora un enfrentamiento comercial, financiero, económico, pero no tenemos todavía, gracias a Dios, un enfrentamiento militar a consecuencia entre China y Estados Unidos, estoy hablando, a consecuencia de este tipo de circunstancias. Pero, tal como van las cosas, y si analizan los futuros de algunos de los commodities, de las materias primas, verán que la gente está recambiando, los países están modificando sus presupuestos sobre el futuro. Las grandes corporaciones están adecuando sus presupuestos y estrategias para prever algún evento que puede ser, y esperamos que así sea, solamente una agudización de la guerra comercial, y que no nos vayamos hacia un evento militar. Eh, en el caso peruano, tanto los beneficios como los perjuicios de esta situación internacional, los mayores perjuicios y beneficios van a venir del enfrentamiento justamente de Estados Unidos contra China en el caso del puerto de Shanghái. ¿Y esto por qué? Porque yo personalmente creo de que el puerto de Chancay fue creado para un doble uso, tanto comercial como militar. Y creo esto porque surge claramente si repasamos los hechos. Y los invito a repasarlos. Antes del 2019, China durante varios años estuvo buscando un puerto para hacer el hub comercial que uniera a Sudamérica con China, con los diferentes puertos que tiene China. Y concluyó presentando una oferta en el 2019, le presentó una oferta a Chile para la cual esta oferta incluía inclusive un financiamiento concesional para hacer un hub regional en el puerto de Iquique. El senador Ponce de Chile fue el que estaba impulsando esta alternativa. Los recibió cuando vino la misión china, pero no los recibieron en Santiago. Es decir, el presidente de la República, por presiones supuestas de Estados Unidos, les dijo que no. Entonces, en esa alternativa es que luego de un tiempo China vira hacia el Perú. Y los que estamos siguiendo este tipo de acontecimientos,
estábamos seguros que China, si es que iba a ser un hub regional, lo lógico sería que lo hiciera en el sur del Perú, por Corío, o alguna zona similar en el fin ¿Por qué? Porque Sudamérica es muchísimo más rico en el cono sur que en el cono norte. Y les ponemos un ejemplo. El intercambio comercial de Brasil, es decir, la suma de las exportaciones más las importaciones de Brasil, supera en más de 5 veces al intercambio comercial de Colombia. Y lo mismo sucede si sumamos el intercambio comercial de Argentina, de Chile, de Bolivia. En otras palabras, Sudamérica tiene su riqueza en el sur y no en el norte, vayamos a decir Ecuador, Colombia, Venezuela, etc. Entonces, si lo que se deseaba era poner un hub comercial, tenía que darle las facilidades y colocarse en lo que es la salida natural de ese intercambio. ¿Cuál es la salida natural al Pacífico? Salir por el conducto que es de la Interamericana Sur, o sea, lo que hizo Odebrecht, pero que no se completó, que era la Interoceánica Sur, y no se hizo el puerto. Entonces, China, en lugar de colocar su puerto en el sur, se fue al centro del país, ya sabemos, en Chancay. Entonces, ¿quién coloca un hub regional si la intención es básicamente comercial? Se coloca la salida natural de la riqueza, ¿cuál es? En el sur del Perú, Corío o algo por algún puerto cercano. Y no se va a una ubicación que comercialmente no era conveniente, pero militarmente, estratégicamente sí lo era. Entonces, Estados Unidos obviamente ya se ha percatado de esto. Entonces, gracias al cambio de China de no hacer su hub en Iquique y hacerlo en el Perú, nos beneficiamos en una primera oportunidad. Lo cual llegará el momento, porque va a llegar, en que Estados Unidos va a pedir cuentas, y no se va a satisfacer con que el gobierno peruano le diga que el gobierno, la cláusula X, Y, Z de la Constitución dice que no se puede ingresar naves extranjeras sin permiso. No se va a contestar con eso, sino va a pedir este, mayores cambios, como es el caso que está pidiendo en el Canal de Panamá. Y esos cambios, me temo que sean tener una mayor supervisión directa en el megapuerto de Chancay. Entonces, ese es un primer beneficio que ha tenido el Perú, pero si no, esperamos que nunca se llegue a una situación en la que el uso comercial se transite hacia un uso militar. ¿Ya? Pero hay un segundo gran beneficio que todavía no lo tenemos, que puede surgir del enfrentamiento de nuevo entre Estados Unidos y China. En ese caso no en Chile, sino en México. En México, la BYD es una compañía, es un conglomerado chino que es el más grande vendedor de autos eléctricos del mundo. BYD iba a poner una gigantesca planta, no de ensamblaje, sino de elaboración de autos desde cero hasta el producto terminado. Y representaba una inversión más o menos de $800 millones. Sin embargo, en las negociaciones que están teniendo los principales países con Estados Unidos para efectos arancelarios, Estados Unidos le planteó: o estás con China o estás con nosotros. Entonces, el gobierno mexicano tuvo que declinar y decirle a China que ya no podía hacer su inversión ahí. Entonces, BYD, la representante de BYD, en esa oportunidad manifestó que ellos no se iban a quedar,
y se iban a buscar un país en el cual desarrollar este importantísimo proyecto y mencionó el megapuerto de Chancay. Entonces, ojalá se concrete, sería una inversión, la inversión, en mi opinión, más importante que hayamos tenido, porque esto no es como minería, en el cual estamos exportando concentrados. Concentrado es el menor nivel de refinación. En cambio, sí pondrían una planta que tendría 100% de valor agregado. Entonces, eso sí sería un cambio trascendental. Esperemos que esa inversión se concrete porque BYD necesita hacer esa planta, sea en Perú, sea en Brasil, pero la necesita en Sudamérica. Y Brasil no tiene TLC con Estados Unidos y está enfrentado en estos momentos con Estados Unidos. Entonces, eso sería un segundo gran beneficio de Perú en este enfrentamiento en estos dos colosos. Pero no termina ahí, porque hay una serie de zonas económicas especiales en México, chinas, y el presidente de la más grande de esas zonas económicas, hablando en representación de las empresas chinas, dijo que ellos tampoco iban a quedarse en México porque no los quería. Entonces, mencionó que podrían seguir el ejemplo de BYD y mudarse a Chancay, a la zona económica de Chancay, que el gobierno y el legislativo que no había participado o había participado marginalmente en el caso de Chancay, en este caso sí se movieron rápidamente y ya el Congreso aprobó la segunda votación de la ley que otorga dispensas tributarias y arancelarias para el caso de la zona económica de Chancay. Entonces tenemos estas oportunidades que pueden ser muy valiosas y que tienen un correlato positivo para nuestro país si nos sabemos administrar manteniendo un equilibrio entre Estados Unidos y China. Y esperemos que en el futuro este enfrentamiento no vaya más adelante, es decir, que se mantenga en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, en el ámbito institucional, pero que de ninguna manera se pase al ámbito militar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero, por habernos acompañado esta mañana y nos ha brindado un panorama sobre cómo está funcionando la economía internacional en tiempos de conflicto y, por supuesto, también eh, en tiempos de paz, ¿no? Cómo la economía impacta, ¿no? Sobre las decisiones de los estados y también los intereses de los estados en especial respecto al puerto de Chancay. Muy clara, nos dice eh, el doctor Manuel Ernesto Bernales Alvarado, que nos acompaña esta mañana. Felicita y dice muy clara exposición. Bueno, nosotros entonces, luego de haber escuchado las disertaciones de la doctora Beatriz Merino Lucero, el embajador Osvaldo de Rivero Barreto y también del doctor Manuel Romero, no tenemos más que agradecer el tiempo que nos han brindado y que han compartido con nosotros sus conocimientos, su experiencia y su experticia. Esperamos tenerlos nuevamente en un nuevo conversatorio que, como ya sabe nuestra audiencia, realizamos todos los meses, siempre abordando asuntos y temas de índole internacional. Muchas gracias por acompañarnos, señor Romero, y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y con esto damos por terminado nuestro conversatorio Diplomacia de la Paz, las Naciones Unidas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperemos que nos sigan en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como SPDI Oficial. Buenas tardes.